Hola, qué gusto saludarlos el día de hoy. Bueno, el día de hoy quiero compartir con ustedes el tema fe a pesar de. Fe a pesar de la situación actual. Fe a pesar de la incertidumbre. Fe a pesar de lo desconocido. Cuando hablamos de la fe, regularmente lo hacemos en dos sentidos. En su sentido más básico, hablamos de la fe como creer, como cuando hablamos de creer en la existencia de Dios. Y en este sentido, la fe anhela certeza. Es la fe que busca evidencia de lo que cree. Y obviamente esto es algo positivo de la fe. Es la fe que nos lleva al estudio, a la lectura, a la búsqueda. Pero en un sentido más alto, hablamos de la fe como confianza. Como cuando hablamos de confiar en Dios en medio de la dificultad, en medio del sufrimiento. Y en este sentido, la fe anhela una relación. Entonces aquí tenemos los dos sentidos en los que regularmente hablamos de la fe. Número uno, como creer. Número dos, como confianza. El creer anhela certeza. La confianza anhela una relación. Cuando pensamos en la fe como confianza, la fe que anhela una relación, esa es la fe que da lugar a la amistad con Dios. Es la fe de Abel, es la fe de Abraham, de Jacob, de Moisés, de Job, de David. Todos ellos fueron conocidos por ser amigos de Dios. Cuando leemos la Biblia, rápidamente nos damos cuenta de algo. Nos damos cuenta que su enfoque está en la fe como confianza. Especialmente la confianza en Dios en medio de la dificultad y el sufrimiento, en medio de la adversidad. Cuando pensamos en las historias de la Biblia, esas historias que admiramos, esas historias que amamos, que han tocado nuestro corazón, tal vez desde nuestra niñez, cuando pensamos en esas historias, el centro de ellas es la fe de los que sufren, de los que perduran, de los que esperan en Dios. Pareciera que para los escritores de la Biblia, lo atractivo de la fe, como un tema sobre el cual escribir, no se encuentra en creer en la existencia de Dios, sino en el misterio de confiar en Él. La siguiente vez que leas esas historias, trata de ver estos dos aspectos de la fe. Trata de ver cuántas de ellas realmente se enfocan en el hecho de simplemente creer en la existencia de Dios y cuántas de ellas están enfocadas en confiar en Dios. Y creo que la mayoría de ellas terminan en el segundo sentido, en la confianza en Dios. Y creo que la razón de esto es porque para los escritores de la Biblia, la existencia de Dios no estaba en discusión, lo daban por hecho, ¿sí? Ellos estaban, pudiéramos decirlo, convencidos. Su fe que anhela certeza, ya la tenían acerca de la existencia de Dios. Pero la capacidad humana para confiar en Dios sí estaba en discusión. El misterio de cómo los hombres podemos llegar a confiar en Dios era el enfoque de muchos de ellos, era lo que los motivaba a escribir, a pensar, a investigar, a contar sus historias. Aunque los escritores de la Biblia celebraban los milagros, celebraban las promesas cumplidas, el corazón de sus historias era narrar el desarrollo de la fe como confianza en Dios. Tomemos, por ejemplo, el libro de Job. Este libro tiene alrededor de 13,000
palabras. Y la gran mayoría tratan del drama de la fe de Job. Y tan solo 200 palabras de 13,000, tan solo 200 palabras están dedicadas a la restauración de Job o a los milagros de la vida de Job. Mientras tú y yo leemos el libro de Job, por capítulo tras capítulo tras capítulo, el enfoque es la fe de Job, la confianza de Job en Dios. Cuando pensamos entonces que de 13,000 palabras, solamente 200 hablan de la restauración de Job, es importante notar algo. Y es que estas 200 palabras son parte del epílogo, lo cual significa que técnicamente no son parte crucial o necesaria para entender la historia. Si estás relacionado con la historia de Job, recordarás que todo el libro no se trata si Job cree en la existencia de Dios. El corazón del libro de Job es si Job va a negar a Dios, si Job va a dejar de confiar en Dios. Digo esto porque pareciera que en la Biblia la fe está por un lado y los milagros, las promesas cumplidas están por otro, como dos cosas distintas. Me gustaría decirlo, o la manera en que lo puedo explicar, es que ambas pueden ser analizadas de manera autónoma. Obviamente en muchas ocasiones están íntimamente relacionadas, pero aunque estén íntimamente relacionadas, la fe, por un lado, los milagros, las promesas cumplidas, por el otro, ambas pueden ser analizadas de una manera autónoma. La fe tiene que ver con el corazón del hombre, con el corazón humano. Los milagros y las promesas cumplidas tienen que ver con el poder y la voluntad de Dios. Considerando esto, me gustaría ver dos puntos acerca de la fe. El primero tiene que ver con nosotros y el segundo tiene que ver con Dios. El primero es que la fe en Dios no deja de ser fe cuando no tenemos certeza en medio de la dificultad. La fe en Dios no deja de ser fe cuando no tenemos certeza en medio de los problemas, en medio de la enfermedad, en medio de una situación como en la que nos encontramos, en la que se encuentra el mundo. Cuando no tenemos certeza financiera, cuando no tenemos certeza de salud. La fe no deja de ser fe cuando no tenemos certeza. La certeza nos habla de tener conocimiento claro y seguro. Y creo que si somos honestos, la gran mayoría de nosotros reconoceríamos que no lo tenemos. En Daniel capítulo 3 leemos la historia de 3 jóvenes judíos que fueron amenazados por el rey de Babilonia de ser echados a un horno ardiendo porque se rehusaban a adorar a sus dioses. Así que cuando estos jóvenes fueron amenazados, dijeron lo siguiente, le hablaron al rey de la siguiente manera. Le dijeron, he aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero pon atención a lo que dice enseguida. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Cuando leemos estos versículos, nos damos cuenta de algo. Estos jóvenes reconocían que Dios tenía el poder para librarlos. Ellos creían, obviamente, en la existencia de Dios y en el poder de Dios. Para ellos no era un asunto de cuestionarse si Dios tenía el poder para librarlos. Pero
algo que vemos en estos muchachos es que no tenían certidumbre si Dios los libraría. No sabían, no tenían el conocimiento claro y seguro de que iban a ser librados. Por eso, cuando le dicen al rey que no van a adorar a sus dioses, les dice porque Dios nos va a librar de ti. Y si no lo hace, y si Dios no nos libra, dicen los jóvenes, oh rey, no sepas que no serviremos a tus dioses. Creo que tú y yo podemos aprender algo de esta historia. Y es que tú y yo podemos confiar en Dios aun cuando no tenemos certeza de lo que sucederá. Y creo que sucede más de lo que a lo mejor a veces reconocemos. En muchas ocasiones, cuando estamos esperando en Dios, no tenemos certeza. Y a veces llegamos a cuestionar nuestra fe. Pensamos o concluimos que no tenemos fe porque no tenemos certeza o certidumbre. Pero la verdad es que la fe no deja de ser fe cuando no tenemos certeza. El centro de la fe, o en el centro de la fe, está nuestra confianza en Dios. Y no la certeza o el conocimiento claro y seguro de lo que sucederá. Obviamente la fe tiene certeza en algunos aspectos fundamentales, pero en muchas de las cosas que se relacionan con nosotros, de lo que oramos, de lo que esperamos, de lo que nos gustaría que sucediera, de lo que a veces pensamos que es la voluntad de Dios para nuestra vida, nuestra certeza no es total, no es cabal, pudiéramos decir, en todo momento. ¿Sí? Entonces, en el centro de la fe, más que la certeza, está la confianza en Dios. Es la fe que no necesita certeza para confiar. De hecho, la fe en este sentido, en el sentido de confiar, solo es fe en medio de la incertidumbre. Pablo, hablando de la fe, hablando de la esperanza, dice que cuando ya vemos algo, ya no hay que esperarlo. Cuando ya tenemos certeza de algo, ya no hay que esperarlo. Entonces no da lugar a la fe. Solo cuando hay incertidumbre hay una oportunidad para la fe. Es el momento de realmente demostrar si confiamos en Dios. Como en el caso de Job, fue cuando llegó la adversidad, cuando había incertidumbre en su vida, que su fe fue probada. Cuando pensamos en esta historia y pensamos en estos jóvenes, como no sabían lo que iba a suceder, no tenían certeza, pero obviamente al final ellos fueron librados. Y creo que la mayoría de nosotros podemos reconocer que a pesar de los momentos de incertidumbre por los cuales pasamos en muchas ocasiones, la gran mayoría de las veces, tú y yo experimentamos el cuidado de Dios. Piensa, ¿cuántas veces nos hemos preocupado? ¿Cuántas veces no hemos podido dormir a causa de la incertidumbre? Pero tal vez ahora puedes voltear hacia atrás y darte cuenta que Dios tuvo cuidado de ti. Así que la fe no deja de ser fe cuando no tiene certeza, cuando experimentamos incertidumbre. Número 2, la fe en Dios no deja de ser fe cuando no recibimos lo que esperamos. Y tal vez este sea uno de los aspectos más difíciles de abrazar y de entender de algo que puede suceder cuando tenemos fe. Y es que en ocasiones puede ser que no recibamos lo que esperamos. De los héroes de la fe, el escritor dice en Hebreos 11:39, Dios estaba contento con todas estas personas, pues confiaron en Él, pero ninguna de ellas recibió lo que Dios había
prometido. Cuando lees el capítulo 11 de Hebreos y empiezas a leerlo, empiezas a recordar las historias de los héroes de la fe, de todas las cosas que hicieron, de todos los milagros, de todas las victorias, de todas las promesas cumplidas. Pero al final del capítulo 11 llegamos a este grupo de personas, a un grupo de personas que confiaron en Dios, que Dios estaba contento con ellos, pero que no recibieron lo prometido. Pero, ¿sabes que hay algo muy interesante que nos dice el libro de Hebreos? Y es que no recibieron lo que esperaban, pero eso en ninguna manera descalificó su fe. La razón, de hecho, porque no recibieron lo que esperaban es porque Dios había preparado algo mejor para ellos. No porque no tuvieran fe, no porque tuvieran una fe débil, no porque tuvieran una fe defectuosa. La experiencia de la vida, la realidad de la vida, los años que hemos vivido, nos deja saber que en ocasiones no recibiremos lo que esperamos. Si tú eres cristiano de tiempo, si tú tienes una relación con Dios de tiempo, te vas a dar cuenta y serás testigo, ¿verdad?, de que has pedido muchas veces, has orado muchas veces, has creído muchas veces y en ocasiones no recibimos lo que esperamos o no lo recibimos exactamente como lo esperamos. Pero es importante entender que eso no descalifica nuestra fe. La fe en el sentido que estamos hablando es confiar en Dios a pesar de no recibir en ocasiones, a pesar de no recibir lo que esperamos. No sé cuál sea tu situación actual, no sé por lo que estés pasando, pero si se diera el caso en el que no recibieras lo que esperas, déjame decirte que si confías en Dios, Dios está contento contigo. Y pensando en el amor de Dios, pensando en la benevolencia de Dios, creo que volvemos a la realidad de que la gran mayoría de nosotros experimentamos la fidelidad de Dios, la benevolencia de Dios, la gracia de Dios, más de lo que a veces esperamos. Pero sí es cierto que hay ocasiones en las que no recibimos lo que esperamos. Pero eso no quiere decir que Dios no esté contento con nosotros. Eso no quiere decir que Dios no esté planeando algo mejor para nosotros. De hecho, tomando este pasaje como base, podríamos decir que la gran mayoría de las veces que Dios no nos da lo que nos prometió o lo que tú y yo esperamos es porque Él tiene algo mejor para nosotros. Obviamente, en el caso de los héroes de la fe, eso mejor hablaba de la vida eterna, hablaba de la vida después de la muerte. Y obviamente eso se puede aplicar también a nosotros. Al escuchar estos dos puntos, tú podrías preguntarte, entonces, ¿cuál es el propósito de tener fe, de confiar en Dios? Si no se trata de tener certeza, si no se trata de siempre recibir lo que espero, ¿cuál es el propósito de la fe? ¿Y sabes qué? El propósito real de la fe es agradar a Dios. El propósito real de la fe es llevarnos a cada uno de nosotros a agradar a Dios. Es unirnos a Dios. Ese es el verdadero propósito de la fe, agradar a Dios. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando pensamos en la fe que anhela confianza, en la fe como confianza, esta es una fe relacional. Y una fe relacional realmente, lo que realmente anhela en medio de las luchas y de las dificultades de la vida es ser fiel a Dios, es agradar a Dios. No estoy diciendo, ¿verdad?, que no anhelemos
ser librados, no estoy diciendo que no anhelemos el milagro, no estoy diciendo que no anhelemos salir del problema, no estoy diciendo que no anhelemos la provisión, pero sobre todo, lo que tú y yo anhelamos, lo que la fe que significa confianza anhela es ser fiel a Dios, es agradar a Dios, es ser leales a Dios cuando las dificultades de la vida amenazan nuestra confianza en Dios. Recordemos a Job, como su esposa le decía, maldice a Dios y muérete. En otras palabras, en medio de la dificultad, Job, olvídate de agradar a Dios, olvídate de serle fiel a Dios, maldice a Dios y muérete. Obviamente Job no le hace caso, ¿verdad? Y al final del libro de Job nos damos cuenta que Job fue aprobado por Dios, que Job guardó su fe hasta el último momento. El confiar en Dios nos permite adorar de una manera habitual. Nos permite poder adorar en medio de la dificultad, en medio de la adversidad. El confiar en Dios también nos permite sufrir sintiéndonos seguros. Tal vez estas palabras no parece que van juntas, el sufrir sintiéndonos seguros. Pero como tú sabes, como todos sabemos, la vida en la tierra no es perfecta. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús. ¿Verdad? En el mundo, en la vida enfrentamos dificultades. Pero cuando confiamos en Dios, podemos enfrentar las dificultades, podemos enfrentar el sufrimiento sintiéndonos seguros. Me gusta decir lo que es como el abrazo de un ser querido en medio del sufrimiento, que nos hace sentir que todo estará bien. No sé si te ha pasado. No sé si te ha pasado que has estado en medio de una dificultad, en medio de un problema, en medio de una enfermedad, tal vez habiendo experimentado la muerte de alguien cercano y las personas que te quieren llegan y tal vez no te dicen nada, pero simplemente te abrazan. Y aunque las circunstancias no cambien, aunque el sufrimiento sigue ahí, ese abrazo te trae la sensación de seguridad, te trae la sensación de que al final todo estará bien. Tú y yo sabemos que nuestra vida en la tierra no será perfecta, pero basados en la esencia de quién Dios es, nuestra vida está segura en Él. Jesús les dijo lo siguiente a sus discípulos antes de enfrentar su pasión, antes de que los discípulos enfrentaran dificultades increíbles en sus vidas. Jesús les dijo lo siguiente, les dijo, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se los habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy, y si lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Jesús anima a sus discípulos a confiar en Él, a confiar en Dios, a hacerlo en medio de las dificultades que están a punto de enfrentar. Y la razón por la que Jesús les puede pedir que confíen en Él, que confíen en Dios, es porque al final de todo estarían con Él. Al final de todo vamos a estar con Dios. Al final de todo vamos a estar con Jesús. Las dificultades pasarán, los sufrimientos pasarán. En algunos casos tendremos victorias, en algunos casos recibiremos lo que esperamos, en otros casos tendremos incertidumbre, en otros casos
no recibiremos lo que esperamos. Pero si de algo podemos estar seguros, es que al final estaremos con Jesús. Esa es la meta de nuestra fe. Bueno, me da mucho gusto el poder compartir estas palabras contigo. Espero que te animen, que te ayuden en tu caminar con Dios. Hasta luego. Hola Epicentro Phoenix, espero que estés disfrutando de la reunión. Queremos recordarles que durante este tiempo en el que no nos estamos reuniendo físicamente, podemos seguir dando nuestros diezmos y ofrendas a través de nuestra aplicación de SecureGive. Lo puedes hacer a través de tu teléfono o visitando nuestra página web epicentrophoenix.com. Como siempre, queremos darles las gracias por su generosidad. Y también muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Recuerden, estaremos en vivo otra vez este miércoles a las 7:30 de la tarde y el próximo domingo a las 12 del mediodía. Espero que sigas con nosotros por el resto de la reunión. Buenas tardes, familia de Vástago Epicentro. Bienvenidos a una transmisión más y ¿por qué no cantas junto con nosotros este día? Vi caer al enemigo y en la oscuridad huyendo, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Con señales y prodigios su poder he recibido, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Por siempre mi adoración te entrego. Este es mi testimonio, hoy salvo soy. Tu amor cambió mi historia y me perdonó. Por medio de su sangre me transformó. Y este es mi testimonio, este es mi testimonio. Sus hijos, por su gracia somos limpios. Levantemos alabanzas a una voz. Su amor nunca se detiene. Su amor los cubre para siempre. Oh, este es mi testimonio, hoy salvo soy. Tu amor cambió mi historia y me perdonó. Por medio de su sangre me transformó. Y este es mi testimonio, este es mi testimonio. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas tú harás, yo cantaré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas tú harás, yo cantaré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas tú harás, yo cantaré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas tú harás, yo cantaré. Oh, este es mi testimonio, hoy salvo soy. Tu amor cambió mi historia y me perdonó. Por medio de su sangre me transformó. Y este es mi testimonio, este es mi testimonio. Y este es mi testimonio, hoy salvo soy. Tu amor cambió mi historia y me perdonó.
Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy esclavo del temor, soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamó tu amor, volví a nacer a un nuevo hogar, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy esclavo del temor, soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado con himnos de libertad. Fuimos liberados de nuestra condena. Somos hijos e hijas y cantemos nuestra libertad. Abriste el mar para cruzar corriendo, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y por eso canto, yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para cruzar corriendo, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y por eso canto, yo soy hijo de Dios. Si yo soy hijo de Dios, si yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, si yo soy